Splatoon es una franquicia que se caracteriza por brindarle mucho soporte al juego en turno hasta que llega una nueva entrega. Poco a poco hemos visto más contenido adicional llegar a la nueva entrega de Splatoon cuando lo comparas con la pasada, y Splatoon 3 demuestra esto a la perfección. Ahora finalmente ha llegado la segunda parte del DLC del juego. ¿Vale la pena jugar la cara del orden? ¿Una historia en el Matrix? Para poder acceder a esta nueva historia deberás de ir al metro en la plaza de Tintópolis, para ir a la plaza de Cromópolis. Si bien todo luce muy extraño cuando llegas ahí, nada es real, ya que en este caso nos encontramos en una realidad creada por Marina, una de las anfitrionas de las noticias de Tintópolis, y del Splatfest en Splatoon 2. Al igual que en la película como The Matrix o Terminator, la creación ha derrocado a su creadora, para implementar su propia visión del mundo. La Orden busca un mundo donde no existe la expresión ni emociones, y esto es demostrado a la perfección con la paleta de colores utilizada, que es bastante contrastante con los colores a los que Splatoon nos tiene acostumbrados. En este caso, todos los personajes han sido capturados por la Orden, con excepción de Perla, quien acude al protagonista del DLC para arreglar todo. Nuestro protagonista, el Agente 8, deberá rescatar a Marina primero, y una vez que Marina y Perla se reencuentran, nuestro objetivo será detener a la Orden y rescatar a este mundo del control absoluto. ¿Podrá cumplir esta nueva misión el Agente 8? La historia es relativamente simple, pero es entretenida, y está complementada con cinemáticas memorables, que si bien no es una historia larga, para ser un DLC cumple bastante bien. ¿Jugabilidad roguelike? Si bien el género de roguelike es muy popular dentro del mundo indie, Splatoon 3 es el primer juego de Nintendo en implementar dichos elementos a su jugabilidad. La cara del orden nos ofrece una torre con 30 niveles y diferentes objetivos que deberemos pasar. Antes de empezar cada piso te ofrecerá una serie de niveles con diferentes dificultades, retos y recompensas que debes de afrontar para poder escalar en la torre. Una vez que pasas el nivel, obtendrás un modificador positivo para tu personaje. Esto pueden ser cosas como más daño, mayor rango de disparo, etc. Cada 10 niveles tendrás que enfrentarte a uno de los diferentes jefes que, dependiendo del piso en el que te encuentres, su dificultad va a variar. Por otro lado, todos los niveles también tienen esta mecánica, por lo cual un nivel fácil en los primeros pisos se puede convertir en una pesadilla, si se dan todas las combinaciones en tu contra. Todo esto le da un sentido de intriga y rejugabilidad impresionante a la cara del orden. A lo largo de nuestra experiencia, nuestras partidas fueron muy diferentes, y esto sin tomar en cuenta las diferentes permutaciones que obtendrás a lo largo de tu partida, junto a los diferentes equipamientos que desbloqueas, inspirado en muchos personajes como el Agente 4. Si bien todo esto puede intimidar a un jugador novato, el título te incentiva a jugar sin importar que pierdas. Esto se debe a que al jugar irás obteniendo un tipo de moneda que podrás utilizar con tu personaje para tener mejores probabilidades de pasar la torre. Esto puede ser desde vidas extra, poder hacer mayor daño y mucho más. Esto hará que la experiencia te incentive a jugar una y otra vez. Lo mejor es que esto prolonga mucho la vida del juego, ya que pasarlo te irá recompensando con nuevos equipamientos y mucho más. La idea que encontramos en la cara del orden funcionará de manera perfecta para expandir el multijugador del juego. Partidas en modo multijugador y en multijugador en línea podrían funcionar por sí solas como un juego bastante divertido. Lamentablemente en este punto es donde la expansión se queda un poco corta. Al igual que las campañas de Splatoon, este modo será bloqueado a un solo jugador. Aclaramos, esto no reduce la calidad de la cara del orden, pero sí limita el potencial que ésta podría tener. Presentación sólida. La presentación de Splatoon siempre ha sido muy llamativa por sus vibrantes paletas de colores y personajes curiosos. La cara del orden va en una dirección diferente. Para contrastar el mundo real del digital del DLC, Nintendo optó por usar blanco y negro. Los escenarios en su mayoría son blancos, mientras que los enemigos y sus tintas son negros. Esto hace que se sienta bastante único y los contrastes son geniales. Dichos enemigos también tienen un diseño que combina lo esquelético con lo robótico y lo hace llamativo. Si bien su jefe no es tan memorable como DJ Octavio, cumple bien en su diseño también. En cuestiones de rendimiento, la expansión corre perfecto, y para complementar los visuales, la banda sonora continúa con el resto de la franquicia para entregarnos una experiencia bastante llamativa. En este caso, podríamos decir que es más de lo mismo con menos colores, pero esto lo decimos como un complemento. La calificación es de 8.5. La cara del orden es un complemento perfecto para la experiencia base de Splatoon 3 y un cierre digno al contenido adicional del juego. Las mecánicas roguelike implementadas lo hacen un paquete mucho más emocionante que solo más historias para el juego. Lamentablemente, su falta de multijugador lo limita un poco, pero la realidad es que si te gustó la experiencia base de Splatoon 3, debes de jugar la cara del orden sí o sí.